más de los 14 sistemas que administramos. Estamos aquí para servirte y proteger el recurso más valioso, el agua, fuente de vida y bienestar para todos. Empresa Pública del Agua, EPA-EPE. El agua es vida, cuidémosla juntos. El Nuevo Ecuador. Fin de espacio promocional y publicitario. La revista de opinión Democracia, buscando la verdad en todas partes. Son las 7 de la mañana con 35 minutos. Avanzamos en el análisis de los temas de coyuntura, los temas más importantes, los temas que interesan a los ciudadanos. Vamos a analizar ahora un tema bastante complejo porque no es de fácil comprensión, es un tema complicado de entender, pero que en la práctica podría tener efectos en la economía mundial, en la economía de los ecuatorianos también. Nos queremos referir a todo el nerviosismo que se ha producido durante el fin de semana y la caída en las principales bolsas, en el mercado de capitales asiático, europeo y estadounidense. Esto tiene varias causas. Entre otras, se dice, cuenta las cifras negativas que ha expuesto Estados Unidos en los últimos días respecto del empleo y el desempeño de sus industrias. Hay el temor de que Estados Unidos entre en recesión y eso ha generado un nerviosismo que ha tirado a la baja las acciones de emporios empresariales de todo el globo terrestre, de diferentes latitudes, y esto puede generar un problema económico de consecuencias globales. Queremos entender de mejor manera el tema y por eso hemos invitado a dos personalidades expertas en la economía. Queremos dar la bienvenida al economista Alberto Dajic, ex vicepresidente de la República, académico universitario, y al economista Alberto Acosta Burneo, uno de los principales de Análisis Semanal, dedicado al análisis de la economía nacional e internacional. Y con ellos y su conocimiento queremos apoyarnos para entender de mejor manera lo que está ocurriendo y si eso puede tener un coletazo en otros países y por supuesto en el Ecuador, más aún cuando la moneda de curso legal es el dólar, que es la moneda oficial de los Estados Unidos. Está con nosotros Alberto Dajic y Alberto Acosta Burneo. Les damos la bienvenida a los dos. Muy buenos días, economistas. Muy buenos días, siempre es un gusto. Muy buenos días, un placer, Freddy, y un gran saludo al tocayo Alberto Acosta. Pues bien, muchas gracias. Permítame, ingeniero Dajic, iniciar el diálogo con Alberto Acosta Burneo. Le voy a pedir que de una manera lo más pedagógica posible nos permita comprender lo que está pasando en el mundo, en el mercado de capitales y este nerviosismo que ha hecho que caigan acciones en las bolsas asiáticas, europeas y hasta en Estados Unidos. Sí, bueno, como usted bien lo mencionaba en el antecedente, estamos frente a un nerviosismo por la situación de la economía norteamericana. Los indicadores de empleo no fueron como se esperaban y eso pone en duda si es que la economía norteamericana probablemente entre en una recesión. Pero aquí hay que ver las causas de fondo. ¿Qué es lo que estamos viviendo? Esto es el proceso de inflar la economía mediante una época de una política monetaria muy agresiva, emitir mucho dinero. Eso eleva las cotizaciones de los activos, eleva la actividad económica temporalmente, pero termina acabándose este ciclo con una contracción cuando ya no es posible seguir inflando la economía, cuando comienzan a aparecer presiones inflacionarias y hay que detener la inflación. Y entonces se comienzan a desinflar todos estos activos y estos precios que subieron más allá de lo que era sostenible. Entonces, lo que realmente estamos viendo aquí es una corrección del mercado después de un proceso de expansión muy fuerte provocado especialmente a partir de 2020, cuando Estados Unidos empezó a emitir agresivamente dinero para poder sostener la economía en medio de la pandemia. Todo ese dinero sirvió para elevar los precios de infinidad de activos, desde los commodities hasta las criptomonedas. Pero ese proceso ha terminado,
una vez que han tenido que combatir la inflación, y eso se hace retirando ese exceso de dinero. Entonces, en este momento, cuando se retira ese exceso de dinero, es cuando uno ve cuáles fueron unas malas decisiones de inversión, qué activos estaban sobrevalorados, qué burbujas existían, y comienzan a caer nuevamente los precios. Entonces estamos en un proceso de ajuste en este ciclo de expansión y finalmente fin de esta expansión monetaria, que es una expansión realmente artificial, que comienza a tener todos estos efectos que al final del día el mercado está incorporando ya en sus previsiones que este ciclo de expansión monetaria ha terminado, y que probablemente eso va a implicar también va a implicar que muchos de estos mercados y muchos de estos incrementos de precios no eran sostenibles, y muchas de estas inversiones tampoco eran buenas decisiones de inversión. Estamos hablando de manera criolla, entonces, economistas, de la emisión inorgánica de dólares por parte de Estados Unidos para ayudar a sostener a su población en todo el tiempo de la pandemia, cuando los ciudadanos estadounidenses y aquellos que no nacieron ahí pero recibían un cheque sin trabajar en medio de la pandemia. Eso obligó a la Reserva Federal a imprimir billetes que ahora se tienen que pagar y se tienen que ajustar esas cuentas, y que por el tamaño de la economía que tiene Estados Unidos genera nerviosismo en los mercados de capital. Economista Dajik, no sé si lo entiendo bien de esa manera. A ver, Freddy, un poco quisiera comenzar con este término muy usado de emisión inorgánica, ¿no? Que mucha gente la asocia con que el dinero debe tener un respaldo. Uh-huh. Cuando se habla de monedas fiat, ¿verdad? De monedas que no tienen ningún otro respaldo que no sea la confianza de la gente de que quien emite ese dinero sabe lo que está haciendo. Lo que existe es una emisión más allá de lo razonable en función de la demanda de dinero, o una emisión o un crecimiento de los medios de pago por debajo de lo que debe ser la demanda de dinero. Entonces, si va por encima de lo que es la demanda de dinero, va a haber inflación. Si va por abajo de lo que es la demanda de dinero, va a haber una desaceleración o una recesión. No fueron solamente los Estados Unidos, Freddy. En los países europeos se dio exactamente lo mismo en la pandemia. Todos los países sostuvieron sus economías en base a gasto público, a inyecciones de dinero. Entonces, el mundo se vio inundado de recursos que en ese momento no produjeron inflación, hasta que la economía comenzó a reactivarse y esa gran masa de medios de pago que había en el planeta puso presión a los precios, como lo describía correctamente Alberto. Pero lo importante aquí es destacar dos cosas. Uno, estos ajustes son muy comunes en la historia. Para no remontarme al siglo XX, sino en el XXI, recordemos la burbuja de los .com, de las empresas tecnológicas a comienzos del siglo XXI. Un desplome gigantesco en la bolsa porque se habían inflado en base a expectativas demasiado irracionales lo que habría de ser el futuro de las empresas tecnológicas. Luego vino la crisis de las hipotecas, y el desplome fue tremendo en las bolsas del mundo. Y hemos tenido luego varios ajustes, y hoy hay un ajuste más. El mundo no se va a acabar. Estos ajustes en los mercados de valores no representan el fin ni la destrucción del sistema de mercado. Ahora bien, si se produce una recesión en el primer mundo, siempre afecta a los países que dependen en su crecimiento de sus exportaciones hacia los grandes mercados. Entonces sí hay un impacto, definitivamente,
puede haber una presión hacia la baja, y ya de hecho lo estamos viendo en el precio del petróleo, de los productos de exportación, y eso tiene definitivamente un impacto. La evidencia empírica demuestra, con estudios académicos basados en la evidencia empírica, que el precio de los productos de exportación, la tasa de interés internacional, son fundamentales para explicar el crecimiento de los países en vías de desarrollo. Economista Alberto Acosta, entonces, con esta explicación muy clara por su parte y la del economista Dajik, ¿qué debemos esperar de la economía ecuatoriana? Ya nos ha dado la pista de que podríamos tener una reducción en las exportaciones a los Estados Unidos, por ejemplo, como una de las consecuencias. ¿Cuánto más le puede afectar el coletazo de lo que está o va a ocurrir en Estados Unidos con una probable recesión y en los países del primer mundo con respecto a la economía frágil de nuestro país? Bueno, los efectos son mixtos. Tenemos por el lado negativo, evidentemente, un mundo desarrollado que crece más lento, o eventualmente un Estados Unidos que puede llegar a caer en una recesión, es decir, una contracción económica, si sea algo temporal, de corto plazo, implica que los precios de las materias primas van a estar debilitadas. Y ahí nos debe preocupar también sobre todo lo que está pasando en China, que si bien China sigue creciendo, pero crece más lento que lo que crecía en el pasado y tiene desafíos muy grandes que hay que discutirlos en otro momento. En todo caso, hay un impacto para el Ecuador por el lado de debilidad en los precios de los productos que exporta el Ecuador, uno de ellos del petróleo. Hay también un efecto por el lado de los remesas que envían los migrantes. Las remesas, hay que recordar, han crecido aceleradamente, alcanzando récords uno tras otro, especialmente después de que se abrió la economía luego de la pandemia. Podemos esperar que ese crecimiento en las remesas no va a ser tan rápido, va a haber una desaceleración en el crecimiento de las remesas, esperemos que no contracción. Eso es por el lado negativo, pero también hay efectos positivos para el país. El efecto positivo viene por el lado financiero. Una reducción de tasas de la Reserva Federal de Estados Unidos y también el Banco Central Europeo y otros países desarrollados van a reaccionar a este escenario acelerando la reducción de tasas referenciales de interés. Estados Unidos ha mantenido una tasa referencial de interés del 5,5% desde hace un año, no ha querido reducirla, y eso era parte de su combate a la inflación, retirar ese exceso de liquidez que había en la economía. Ahora ya se está especulando que podría haber incluso una reunión de emergencia antes de la reunión de septiembre para reducir tasas. La reducción de tasas podría ser más profunda que lo que se había esperado, y podría haber más reducciones durante el año. Eso significa para países como el Ecuador que se reduce esa presión. Por ejemplo, para el fisco, se reduce la presión, el pago de intereses, que ha subido significativamente desde 2020. Entonces, hay un beneficio de un ahorro. También el que las tasas de Estados Unidos se reduzcan significa que ya no se acaba ese proceso que estábamos viviendo de absorber recursos hacia Estados Unidos. Cuando las tasas suben, los recursos fluyen desde el mundo hacia Estados Unidos. Cuando las tasas comienzan a reducirse, ese proceso se debilita. Entonces pasa a ser más fácil conseguir financiamiento y es un poco más barato. Y asociado con esto también va la cotización del dólar. En este proceso de reducción de tasas, vamos a ver también un dólar con una tendencia hacia el debilitamiento, un dólar más débil, que es positivo para el Ecuador porque permite licuar ese exceso de costos que tenemos en el país, que se produjo durante la bonanza. Hay que recordar que durante la bonanza el Ecuador, los precios en el Ecuador subieron aceleradamente, sumado a políticas equivocadas, un manejo político de precios, nos encarecimos y hemos estado en un proceso lento de recuperación de competitividad. Pero ese proceso no ha concluido, todavía tenemos un tipo de cambio real sobrevalorado. Entonces, tener un dólar débil ayuda también a licuar esos costos excesivos que ha tenido el país y se encareció durante la bonanza, y permite generar competitividad también en el sector externo. Entonces, como digo, al final del día hay efectos mixtos para el Ecuador. Hay efectos por el lado de precios de materias primas que no nos convienen, pero por el lado financiero y por el lado de la cotización del dólar podría haber un efecto más bien positivo para el país.
Ahora, estos efectos mixtos, negativos y positivos, están ubicados en el tema macro, en la macroeconomía. Economista Dajik, no sé si usted nos puede dar una noción de cómo van a aterrizar esto e impactar, si es que ese es el caso, en la economía de los ciudadanos, en la microeconomía, este tema económico global. Freddy, el análisis conceptual de Alberto es impecable. Voy a tratar un poco de cuantificar. La deuda externa ecuatoriana tiene dos componentes fundamentales, o tres componentes. Uno, la deuda con organismos internacionales que está a tasa flotante, es decir, esa deuda se beneficia de una reducción de la tasa de interés. Los 18 mil millones de dólares de bonos que ya están negociados a una cierta tasa, y la deuda con la China. Sobre el componente organismos internacionales, la baja de tasas es positiva. Si la tasa baja un 1%, que es bastante, eso puede reflejarse en un 1% de la cantidad que se le debe a los organismos, 200 millones de dólares al año. En la otra parte no hay un gran ahorro. Entonces sí hay un ahorro no significativo. Las remesas que mencionó Alberto me preocupan mucho. ¿Por qué? Porque hay evidencia comprobada de un estudio del Banco Mundial muy serio, que cuando la economía del país donante, llamemos así, donde están los migrantes, decrece, caen las remesas. Cuando la economía del país recipiente decae, aumentan las remesas porque el residente del Ecuador suplica a su pariente, mándeme más, estoy en problemas. Entonces, podemos enfrentar el peor de los escenarios, crisis aquí y recesión en los países donde están los migrantes. Uh-huh. Y esto que decía Alberto es muy importante. Las remesas son vitales estos momentos para sostener la balanza de pagos ecuatoriana a través de la cuenta de capitales. Y el efecto precios, ya lo hemos visto en el camarón, ha sido demoledor. Si baja el petróleo, tenemos una caída de ingresos. Por otra parte, en algo bajan también los subsidios a los combustibles. Entonces, es un escenario, como decía Alberto, de van unas cosas en una dirección, otras en otra dirección, pero lo fundamental es que la economía ecuatoriana, antes de este impacto, ya muestra signos muy fuertes de no crecimiento y muy posiblemente de crecimiento, y con toda seguridad, antes de esto, de crecimiento per cápita. Es decir, el programa con el Fondo Monetario contempla un crecimiento de 0.7, creo, o 0.1, no recuerdo, que es 0, pero por debajo de la población. Entonces, va a aumentar la deuda en relación al PIB y aumentar la deuda por habitante, y no va a haber crecimiento. Esto antes de apagones, antes de esta crisis internacional. ¿Y cómo se comprueba la debilidad que tiene el consumo estos momentos en el Ecuador? Que se produce una elevación de 3% en el IVA. El mes de la elevación, Freddy y querida audiencia de Radio Democracia, los precios suben en 1.27%. En primer lugar, se demuestra que es mentira eso de que todo se dispara y los precios se especula. Mentira. Pero al mes siguiente, es decir, fue abril, para mayo, hubo un decrecimiento de los precios de 0.17, deflación.
Y en junio los precios cayeron casi 1%. Es decir, el aumento de precios que ocurrió porque subió el IVA casi quedó absorbido los 2 meses siguientes que hubo deflación. Ahora le pregunto a usted, Freddy, ¿la deflación es síntoma de que todo el mundo está vendiendo bastante o de que no se está vendiendo? No se está vendiendo, evidentemente. No se está vendiendo. Y es tan preocupante como la inflación. Entonces, ya hay síntomas inequívocos de una economía recesiva. Y cuando usted tiene en una viga un sobrepeso, cualquier pesito adicional que le ponga es más crítico. Cualquier efecto adicional es más crítico. Entonces, lo complicado de este escenario internacional es que va a montarse sobre una economía que está frágil, que sigue manteniendo distorsiones estructurales gravísimas de las cuales tanto Alberto como yo y otras personas hemos venido hablando años: subsidios, irracional sistema de tasas de interés, legislación laboral absolutamente anticuada, excesivo gasto corriente y gasto público, una falta de apoyo decidido de la sociedad a la minería y un problema gigantesco de la seguridad social, cuyos fondos, en especial el de invalidez, vejez y muerte, están quebrados actuarialmente y líquidos. Es decir, el peor escenario que puede enfrentarse en un fondo: tener un problema actuarial y tener también un problema de liquidez. Y esto es lo que debe preocuparnos a los ecuatorianos y hacernos ver que no podemos postergar reformas profundas que hace años vienen siendo necesarias y no se realizan en el Ecuador. Usted nos acaba de hacer una lista así muy minuciosa de los problemas que tiene la economía del país y que tienen que ser resueltos a la brevedad posible, y de lo estructural del problema económico que vive el Ecuador, y que por ello pues cualquier pequeño sobresalto altera la marcha de esta economía enferma. No se diga este tema que amenaza con nerviosismo y desestabilización de las economías en varias latitudes. Ahora, economista Alberto Acosta Burneo, ¿hay algún mecanismo que pueda tomar el Ecuador en prevención de lo que podría venir si es que en efecto ocurre una recesión en los Estados Unidos, si se presume que van a caer las tasas de interés en Estados Unidos? ¿Hay cómo hacer algo desde el Estado y desde el sector privado para prepararse y que el golpe sea menor? Bueno, lo que tiene que hacer el país es lo que debió haber hecho siempre, que es hacer los cambios profundos, los cambios estructurales para que la economía pueda crecer saludablemente, porque somos una economía que crece en el mejor de los casos en un promedio del 3% anual. Ese crecimiento de 2,5, 3% en el largo plazo es un crecimiento insuficiente. Significa que ni nuestros hijos van a ver un país que salga del subdesarrollo. Entonces, eso no es aceptable. Necesitamos acelerar el crecimiento. Aquí hay como tomar algunas medidas inmediatas. Yo creo que el gobierno puede tomar, porque algunas cosas requieren cambios legales, son temas más complejos, pero temas inmediatos se puede hacer eliminando barreras de entrada a los sectores, mal llamados sectores estratégicos, que son esos monopolios estatales en donde por constitución y por ley se dice no puede entrar la inversión privada. Solo por excepción la toleramos. El que diga que se tolera por excepción significa discrecionalidad y significa que en la práctica no se permite el ingreso, sino en contadas excepciones. Entonces, el gobierno puede facilitar el acceso de la inversión a esos sectores a través de nueva normativa. Esto no requiere de cambio legal. Por ejemplo, al sector eléctrico. Por ejemplo, al sector eléctrico, economista. Hacia allá voy. Es urgente tomar medidas en el sector eléctrico, en petróleo, en minería. Son sectores estratégicos donde hay subinversión y por eso tenemos, por ejemplo, los apagones. Es porque tenemos un esquema donde es como un avión que se le obliga a volar con un motor apagado. Por ley, por constitución, un motor tiene que estar apagado.
Evidentemente que no vamos a ir a la velocidad que debemos ir. Entonces hay que aprender lo que ya, y esto podemos aprender de los comunistas chinos, nos pueden enseñar muchísimo. Hablaba algún líder comunista chino que ustedes enseguida lo van a reconocer cuando decía, no importa que el gato sea negro o que sea blanco, lo importante es que case ratones. Bueno, no importa que la inversión sea pública, sea privada, lo importante es que haya inversión. Y eso es lo que no hemos aprendido en el Ecuador. Y se ha hecho todo un esquema, se montó todo un esquema para bloquear la inversión privada en sectores tan importantes como son los sectores de petróleo, de minería, de electricidad. Y es precisamente ahí donde se puede permitir de manera inmediata que ingrese inversión, porque no es que no hay interesados. Hay muchísimos interesados. Solo pensemos que hay más de 2,000 permisos ambientales, solicitudes de permisos ambientales represadas. 8,000. Son 8,000 solicitudes de inversión detenidas. Ahí está el problema. No estamos permitiendo la inversión. Hay casos de empresas petroleras que ya están en el país, quieren perforar un nuevo pozo y ya llevan 2 años y no les dan los permisos. Eso es lo que es inadmisible. Estamos deteniendo a través de toda esta tramitología y estas leyes y concepciones estatizantes, estamos deteniendo el crecimiento económico del país. Eso es lo que se tiene que cambiar y es un cambio inmediato. Hay muchos otros cambios profundos que hay que hacer, estructurales, que toman más tiempo, pero yo creo que con este cambio de manera inmediata, a través de reglamentos, no se necesita ni de asamblea ni de cosas complejas, se puede abrir la puerta como el gobierno ya lo hizo, por ejemplo, con el gas natural, para permitir que se pueda invertir en distribución, en almacenamiento del gas natural. Lo mismo hay que hacer modificando toda la normativa en el resto de actividades en los sectores estratégicos, que es donde precisamente la ley y la normativa bloquea a la inversión. En el caso de la empresa privada, por ejemplo, economista Acosta Burneo, ¿qué se puede hacer si se prevé una caída de las exportaciones? Abrir nuevos mercados no es necesariamente fácil y de la noche a la mañana. ¿Y qué hacer también con una probable caída de remesas? Que como lo señaló economista Dajic, hay evidencias probadas de que cuando el país anfitrión tiene recesión, las remesas caen. Bueno, yo creo que primero hay que ver el impacto de esta corrección, el tamaño de la corrección. La expectativa todavía de las autoridades norteamericanas es la de un aterrizaje suave, que es difícil de lograr, pero yo creo que no podemos asegurar de entrada que va a haber una caída en exportaciones o que va a haber una caída en remesas. Sí podemos decir con seguridad que se van a desacelerar, que no van a seguir creciendo al mismo ritmo. Ya si es que van a caer o no, eso es algo que todavía hay que ver el tamaño de esta corrección que se va a dar. De cualquier manera, otra de las medidas que hay que seguir adoptando es seguir con la apertura de mercados. Eso es fundamental. El Ecuador es de los países más proteccionistas de la costa del Pacífico. Todos nuestros vecinos abandonaron la sustitución de importaciones hace décadas y nos llevan mucha ventaja en la apertura de mercados. Ecuador lo está haciendo a última hora, mejor más vale tarde que nunca, pero tenemos todavía mucho por hacer para abrir mercados, para seguir teniendo más opciones para enviar nuestra producción. Eso por el lado del comercio exterior, es una de las medidas estructurales importantes. Otra medida estructural importante, le estamos perdiendo la comunicación. El Ecuador, no han estado en el Ecuador y nunca van a estar en el Ecuador. Los dólares del mundo están fuera del Ecuador. 99,9999% de los dólares del mundo están fuera del Ecuador. Y esto es una realidad de cualquier país subdesarrollado. Los capitales son escasos en los países subdesarrollados, son abundantes en el mundo desarrollado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? No tenemos que bloquear la salida de los $4 que existen en el país, sino que tenemos que tener una política de atraer los capitales internacionales al país. ¿Y eso cómo se logra? Con una adopción de normativa bancaria de primer orden, Basilea III. El mundo está en Basilea III, el Ecuador no tiene ni Basilea II. Entonces necesitamos adoptar normativa bancaria de primer orden, abrir todos los flujos de capitales, liberar totalmente flujo de capitales, integrar las bolsas de valores. La región, Colombia, Chile, Perú, se están integrando en sus mercados de capitales. ¿Qué hace el Ecuador? Como de costumbre, se queda fuera, aislado. Entonces, el país tiene que abrir la puerta a que haya un flujo de capitales, porque los capitales están fuera. Eso es el punto de partida. Y lo que necesitamos hacer es generar estos mecanismos para que los capitales puedan entrar fácilmente. Y eso implica que también hay que permitir que puedan salir con toda la facilidad del mundo. Y entonces veremos cómo podemos gozar de mayor cantidad de capitales y un financiamiento más barato. Eso también es parte de los temas estructurales, los temas de fondo. Aprovechar
incluso de la ventaja que tenemos al ser dolarizados, porque debería ser muy atractivo depositar para los colombianos, peruanos, brasileños, todos los países vecinos, hacer depósitos en el Ecuador, ahorrar en el Ecuador. Esos son temas que se pueden lograr. Panamá lo pudo hacer, por ejemplo, y que el Ecuador también lo puede hacer. Y el beneficio es tener más ahorro disponible y a tasas más baratas. Eso permite sostener el crecimiento económico, acelerar el crecimiento económico. Economista Dajica, ahora, por favor, ayúdenos a entender el tema del mercado de capitales, el mercado bursátil. En el Ecuador es incipiente el mercado de capitales, la bolsa de valores, pero en el mundo esto se mueve de manera muy activa, muy dinámica. Es lo que ha pasado precisamente en Asia, en el Japón, ha pasado en Europa y en el propio Wall Street en Estados Unidos. No se vaya tan lejos, Freddy. El mercado de capitales chileno mueve el 300% del PIB al año. Las transacciones en ese mercado tienen el valor, representan 300% del PIB. En Colombia algo más de 200 y en el Ecuador 10%. ¿Por qué? Porque para que haya un mercado de capitales, primero tiene que haber un mercado de dinero racional. Y el mercado de dinero ecuatoriano es absolutamente irracional porque las tasas están controladas, no son libres. Y esta distorsión hace que no pueda haber mercado de capitales. Porque una condición esencial para que haya mercado de capitales es que el mercado de dinero sea un mercado libre. Entonces, ¿por qué no vienen bancos extranjeros al Ecuador? Yo le pregunto a usted, ¿usted abriría una fábrica de cerveza en un país donde el gobierno controla el precio de la cerveza? Evidentemente no. ¿Por qué un banco extranjero va a venir a un país donde el gobierno controla el precio de lo que vende, que es el crédito? Nadie va a venir. Sin embargo, aquí se dice que es la banca nacional la que bloquea la banca extranjera. No, solo un loco viene a un país donde el gobierno le dice usted le cobra el consumo tanto, en una manera absolutamente irracional. A la microempresa tanto, a la grande empresa tanto. Usted para sacar la plata hoy día tiene que pagarme 3%, mañana me paga el 5%, no, yo me comprometo a bajarlo, después sube. ¿Quién va a venir a dar crédito así? Nadie. Entonces, Freddy, no puede haber mercado de capitales, que es fundamental en una economía moderna, mientras no se deje esta manía de ideologizar la economía ecuatoriana. Las tasas tienen que ser libres como son en Colombia, en Perú, en Chile, en Panamá, en México, en cualquier país. O sea, estamos décadas atrasados y el resultado está ahí, en el mercado de capitales que no puede desarrollarse. Y eso es un terrible freno al desarrollo de cualquier país. Eso es lo que pasa en el Ecuador, pero en el mundo sí está desarrollado el mercado de capitales y precisamente está enfrentando ahora mismo una caída de las acciones de empresas tecnológicas. Si usted estudia 150 años de historia, verá que son muy frecuentes, porque en los mercados se ajustan. A ver, ¿qué ha pasado, por ejemplo, con el precio del camarón? Llegó a estar alto, después hubo una sobreoferta producida por el mismo Ecuador, porque tierras agrícolas que no debieron autorizarse para ser camaroneras, se las autorizó a ser camaroneras, arruinándolas ecológicamente y produciendo un exceso de producción en el mundo que bajó el precio. ¿Qué ha pasado? Se ha ajustado el mercado. Igual pasa con el petróleo. Usted ha visto en su vida petróleo de $6 el barril y lo ha visto en 140. Bueno, las acciones en promedio, el índice Dow Jones no ha llegado a estar en 6
y en 140 en su equivalencia, digamos, de medición. Los mercados se ajustan. Eso no indica que es el fin del mundo. Claro, los marxistas dicen que las contradicciones del sistema capitalista harán que éste desaparezca. Bueno, tienen en cada crisis esperando que el sistema desaparezca. Y en cada crisis el sistema se las arregla y sale más fortalecido que antes. Mientras que el otro sistema está siempre demostrando su absoluta y total ineficiencia. Entonces, no hay que temer a los ajustes. Nada pasó en el mundo luego del brutal ajuste por la crisis de las hipotecas, ni nada pasó luego de el ajuste por la pandemia. Estamos viviendo ahora las correcciones. Ahora, economista Alberto Acosta, ¿por qué el Ecuador no hace uso de esta política monetaria, digamos, de fijar las tasas de interés para que fluya más el dinero costando menos su interés, o fluya menos ese dinero incrementando las tasas, que es una herramienta que utiliza con mucha eficiencia Estados Unidos y está a punto de hacerlo ahora que está atravesando una probable recesión económica? Bueno, yo creo que estemos claros que lo que estamos viviendo, los problemas de este desinfle, de estas burbujas en Estados Unidos, y las mismas burbujas son el resultado de usar esa política monetaria. La política monetaria, el uso de la política monetaria es costoso, porque en una época, durante la época de expansión de la política monetaria, se fija la tasa de interés artificialmente por debajo del valor de mercado. Eso hace aparecer que existe mucho capital, que existen muchos recursos, que los recursos son abundantes. Entonces las empresas empiezan a embarcarse en proyectos de inversión y de expansión que no están justificados por la realidad. Son esos momentos cuando se hacen esas malas decisiones de inversión. Por ejemplo, los mayores, y hay un libro muy interesante al respecto, los mayores rascacielos, que son proyectos económicamente inviables, equivocados, pero son viables cuando las tasas se fijan por debajo del valor de mercado. Pero el problema que sucede es que eventualmente los recursos económicos reales no son suficientes y se evidencia en su momento esas malas decisiones de inversión. Cuando el agua del río baja es cuando se ven las piedras. Se ven todos esos proyectos que no eran justificados de hacerse y que se hicieron simplemente porque artificialmente se fijó una tasa muy baja. Entonces, aquí el tema de fondo, y afortunadamente el Ecuador ya no puede manipular la cantidad de dinero, porque si no tendríamos problemas incluso más graves que los que tiene Estados Unidos en este momento. El tema de fondo es que fijando la tasa por debajo del valor de mercado, no estamos aumentando la cantidad de dinero para prestar. Lo mismo sucede, pensamos en un ejemplo de otro producto, en el mercado de las papas. Si fijamos el precio de la papa a la mitad de lo que cuesta en el mercado, sí, todo el mundo va a decir que bien, la papa es más barata, pero no hemos aumentado la cantidad de papas, más bien por el contrario. Desincentivamos que se siembren papas y lo que vamos a tener es menos papas para consumir. Entonces la papa será más barata, pero va a haber mucho menos papa, va a haber escasez. Lo mismo sucede con el crédito. Cuando se fija la tasa de interés por debajo de su valor de mercado de manera artificial, lo que se hace es generar escasez de crédito, que no haya acceso al crédito. Por eso es que son tan nocivos los techos de tasas de interés que tiene el Ecuador y que definitivamente tenemos que ir hacia su eliminación, porque lo único que hacen es garantizar la escasez de crédito, que no haya acceso al crédito. Entonces, lo que hay que tener mucho cuidado con estas políticas monetarias, al final del día generan distorsiones y son las que provocan estos ciclos económicos que se repiten y que, bueno, definitivamente no es el fin del mundo, no es que Estados Unidos ni el sistema capitalista se va a acabar por este ciclo. Pero sí se pudo haber evitado esta corrección si es que no se inflaba de entrada, no se inflaba artificialmente la economía con una manipulación monetaria que ha terminado siendo muy costosa. Ese es el gran desafío. Y para el Ecuador, lo que debemos aprender de estos ciclos es que el manejo de tasas de interés no puede ser antitécnico. Necesitamos permitir que el mercado funcione en la fijación de tasas y tenemos que entender que el objetivo no debe ser que la tasa, mejor dicho, el objetivo sí es una tasa más baja, pero para lograrlo no podemos ir a la fijación de tasa. Tenemos que ir al origen, a que haya más ahorro disponible. ¿Cómo hacemos que haya más dólares disponibles para prestar?
Entonces, ahí ya tomamos políticas adecuadas. Si queremos tasas más bajas, necesitamos atraer el capital del exterior. ¿Y cómo se logra? Como mencionaba, con una legislación bancaria de primer orden, con enlace a los capitales internacionales, con integración en el mercado de capitales, porque entonces, si el Ecuador tiene una tasa, está pagando, por ejemplo, como en la actualidad, una tasa pasiva del 8-9%, eso atrae capitales internacionales de una manera abundante y forza a que esa tasa comience a caer nuevamente. Entonces tendríamos una nivelación entre la tasa interna y las tasas externas, siempre ajustados por un factor de riesgo, evidentemente, pero tendríamos tasas mucho más similares entre las tasas internas y las externas, algo que no existe en la actualidad porque las tasas de interés en el Ecuador son muy superiores a niveles de tasas internacionales. Pero eso es el resultado de estas políticas equivocadas, del aislamiento, del proteccionismo, el aislamiento que no solamente fue en materia comercial, sino en materia bancaria. Se hizo una legislación en donde el Estado define todo, tasas de interés, segmentos, plazos, hasta los límites a los sueldos de los ejecutivos los establece el Estado. Y claro, solo si hay algo falla, se acuerda del accionista y dice, entonces ahí sí me responde con todo. Ese tipo de legislación es una barrera al ingreso de inversionistas internacionales, de banca internacional. No vienen al país porque con esa legislación a nadie le va a interesar venir. Entonces el límite está dado por una legislación que ha bloqueado el acceso y un código que fue hecho en 2014, pero que realmente la única preocupación es cómo hacer del sistema financiero un brazo ejecutor de su política crediticia, cuando la preocupación en base a las mejores prácticas internacionales es cómo maximizo la supervisión bancaria, cómo garantizo instituciones fuertes. Ese es el gran cambio que tenemos que dar en materia financiera. Abandonar esa preocupación del intervencionismo estatal y entrar a una preocupación de una supervisión fuerte en base a estándares de Basilea III. Entonces, con esta explicación, economista Alberto Dajid, ¿se podría entender de mejor manera por qué Estados Unidos tiene inflación y el Ecuador, manejando el dólar estadounidense, no se vio tan afectado por este uso de política monetaria que nos dice cuando es artificial, cuando va por debajo del mercado es perjudicial, economista Dajid? Bueno, la inflación es siempre un desequilibrio monetario y el desequilibrio monetario puede provenir de varias fuentes. Entre el año 2006 y el año 2015, la inflación ecuatoriana sumó 45%, mientras que la del mundo fue 15%, una barbaridad estando dolarizados. Ajá. Por lo tanto, lo que se ha hecho en el Ecuador es desconocer cómo funciona una dolarización. En una dolarización usted no fija tasas, Freddy, porque usted ha renunciado a la política monetaria. Para que exista política monetaria, un banco central tiene que tener la capacidad de emitir dinero. Cosa que no ocurre. La capacidad de crear dinero. El Banco Central del Ecuador no la tiene. La tuvo artificialmente con una imperdonable expansión de su balance a partir del año 2014-2015, que significó que terminamos poniendo salvaguardas, prohibiciones de importar por ese manejo tan absurdo. Pero técnicamente el Banco Central del Ecuador no tiene capacidad de emitir dinero y por lo tanto no tiene opción para fijar tasas de interés. El Ecuador debe tener una tasa de interés fijada, relacionada directamente a la tasa internacional, como lo tiene Panamá, que es un país que sí ha sabido manejar su dolarización. El Ecuador no ha sabido. Entonces tenemos que hacer, como decía Alberto, un esfuerzo por una economía libre, pero bien controlada. Y aquí a la Superintendencia de Bancos, que cobra una tasa para poder hacer supervisión y recoge 130 millones de dólares al año, le devuelven 20 y algo para hacer supervisión, con lo cual esa tasa se transforma en un impuesto y no se le permite hacer la supervisión adecuada. Y Dios nos libre de investigar la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria donde están las cooperativas, porque ahí sí que ha habido un descontrol brutal. Entonces a eso debemos ir, a maximizar la calidad de la supervisión dentro
de una economía que funcione con reglas del mercado internacional, como lo ha hecho tan exitosamente Panamá, que tiene una superintendencia de bancos de nivel mundial, donde en 50 años ha habido 5 superintendentes de bancos. Aquí hemos tenido 3 en 3 años y vamos ya por el 4 cuando se nombre el definitivo, porque la actual está encargada. Imagínese usted cómo se puede hacer una gestión de control adecuado cuando es un cargo que no tiene estabilidad e institucionalidad. Vamos con una reflexión final, economistas. Empecemos con usted, economista Acosta Burneo, respecto del tema de coyuntura que analizamos, y finalizaríamos con el economista Alberto Dajic. Bueno, lo que hay que estar muy claro es que esta es una corrección en los mercados internacionales luego de esa economía que fue inflada artificialmente por la política monetaria. Los precios, la inflación norteamericana comenzó a subir y eso provocó desequilibrios que ahora tienen que ser corregidos, y esa corrección tiene un costo. Hay que ver qué tan suave o qué tan brusco puede ser este aterrizaje de la economía norteamericana y de las economías desarrolladas en general. Lo que estamos viendo es que va a haber un cambio en la política monetaria, se va a normalizar, lo cual genera oportunidades para el Ecuador, también ciertos desafíos. Hay que estar muy atentos al desarrollo de este entorno y sobre todo lo que debemos hacer siempre y que siempre debimos haber hecho es seguir haciendo esos cambios de fondo que requiere el país para acelerar el crecimiento. Resumo muy brevemente. Primero, seguir derribando barreras de entrada, que la inversión privada pueda entrar a todos los sectores, sin excepción. Segundo, seguir abriendo mercados, que nuestros productos puedan ir al mundo cada vez en una proporción mayor. Tercero, modernizar la legislación laboral. Tenemos que construir competitividad laboral. Cuarto, abrirnos al flujo de capitales, atraer capitales del mundo. Y eso implica una integración en el mercado bursátil, una integración bancaria, financiera, adopción de normas con el mayor estándar de regulación, que es algo que no es la prioridad de este momento en la legislación. Y quinto, una legislación, un tratamiento tributario competitivo. Empezar a entender que no vivimos en una isla aislados del mundo. El mundo está altamente integrado y que si queremos atraer capitales, tenemos que siempre pensar cómo lo están haciendo nuestros países vecinos, porque tenemos que ser competitivos también tributariamente hablando. Vamos entonces con la reflexión final del economista Alberto Dajic en torno a este tema de coyuntura económica internacional, economista. Bueno, a todo lo que ha dicho Alberto, debo añadir que el Ecuador tiene que resolver su problema de tasas de interés, como ya lo dije, resolver su problema de subsidios, que es el primer obstáculo para que haya inversión, porque el Estado despilfarra el dinero en subsidios para las clases altas, resolver el tema de los fondos de pensiones, que es un tema ya insostenible, repito, adicional a todo lo que ha dicho ya Alberto, resolver el problema del tamaño del Estado, que es insostenible también. Y si todo lo que hemos mencionado se hace, se abre entonces un camino que es largo, no milagroso, no de un año, porque a la China le tomó décadas, a Corea del Sur décadas, a Chile, a todos los países les ha tomado décadas de seguir una ruta, de seguir un conjunto de políticas de Estado. Pero solo ahí podremos decir estamos en el camino de salir de la pobreza. Pues bien, ahí tienen ustedes, amigos oyentes, las expresiones técnicas con mucho conocimiento de Alberto Dajic, ex vicepresidente de la República, y de Alberto Acosta Burneo, economista, analista de los principales de análisis semanal que sigue la coyuntura nacional e internacional. Economistas, muchas gracias por habernos atendido. Buenos días. Muy buenos días, muchas gracias. Muchísimas gracias, siempre es un gusto. Muchas gracias, un gusto para nosotros también. Son las 8:24 a.m. Esta es la revista de Opinión Democracia. Vamos a hacer una breve pausa, amigos. Dejamos de lado el tema económico. Volvemos
de cajón al país a analizar el tema de la seguridad. Volvemos en instantes. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad. Inicio de espacio promocional y publicitario. Detrás de cada jugada hay un esfuerzo que